Buen día. La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas le da la más cordial bienvenida al ciclo de asistencia técnica sobre la formulación, aprobación, registro y modificación del presupuesto analítico de personal PAP en las entidades del sector público. Para ello se ha desarrollado un programa que consta de 3 sesiones. Cada sesión se ha abordado por 3 grupos durante los días 12, 13 y 14 de enero. Esta asistencia técnica tiene como objetivo difundir y fortalecer los criterios y pautas para la elaboración del PAP, documento de gestión que permite una adecuada asignación y utilización eficiente de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Ahora sí, daremos paso a nuestro expositor, Eddie Cabanillas, especialista de técnica y de registro de información, quien desarrollará el tema sobre la formulación, aprobación, registro y modificación del presupuesto analítico del personal. Adelante, Eddie. Gracias, Sofía. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Eddie Cabanillas, como ya lo indicó la señorita Sofía. Formo parte del equipo de especialistas de la Dirección de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Reciban un cordial saludo de la señorita Adriana Mendoza Velasco, y de nuestra directora general, y de la directora de línea, la señorita Yerina Saavedra Tapia. Como ya lo indicó Sofía en la presentación, nosotros nos vamos a abocar a ver específicamente los temas de formulación y presentación del presupuesto analítico de personal. Siguiente, por favor. Ya, ustedes saben, la resolución directoral 109 del 2021, del 3 de julio del 2021, aprueba la directiva 005 2021 EF 53.01, donde da los lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del presupuesto analítico de personal de las entidades del sector público. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de esa asistencia técnica en esta oportunidad está enfocada más que todo a que las entidades del sector público elaboren de forma correcta, ¿no?, la formulación y presentación de la documentación que va a formar parte del expediente del PAP, de la propuesta de PAP, ¿no? Y de esa manera reducir el número de observaciones que puedan tener en esa información presentada, ¿sí? Ese es el objetivo de esta asistencia técnica. Siguiente, por favor. Para ello partimos de algunas definiciones básicas que están también dentro de la directiva, ¿no? Como son, ¿qué es el cuadro de asignación de personal o CAP? ¿No? Es un documento de gestión, como ustedes ya lo saben, institucional, que contiene los cargos definidos y aprobados de la entidad sobre la base de su estructura orgánica. Acá es importante el alineamiento que desde este documento de gestión se le trata de dar al resto de documentos de gestión, ¿no? Bien al ROF, que es el Reglamento de Organización y Funciones, o el Manual de Operaciones para el caso de programas y proyectos. Este CAP también tiene que estar alineado al PAP, por eso que dentro de los requisitos que lo establece la directiva es que presenten su CAP vigente o su CAP provisional. Ahora vamos a ver qué es un CAP provisional. El CAP provisional, cuya finalidad tiene viabilizar la operación de las entidades públicas durante la etapa de tránsito al régimen de servicio civil, ¿no?, previsto en la Ley 30.057. Este documento es transitorio, como ya lo mencioné. Junto con el PAP, en algún momento, cuando la entidad transite al servicio civil, se va a convertir en un cuadro de puesto de la entidad, lo más conocido como CPE, ¿no? Además, tiene algo particular, porque para un CAP provisional se tiene que contar con la opinión favorable de servir, ¿no?, del servicio civil. Siguiente, por favor. Seguimos con las definiciones básicas. ¿Qué es un cargo ahora, no? Un cargo es el elemento básico de una organización, ¿no?, que tiene caracterizada por la naturaleza de sus funciones y el nivel de responsabilidad que amerita el cumplimiento de requisitos y calificaciones para su cobertura y que se refleja en el CAP o CAP provisional. Acá se define más o menos cómo la entidad, mediante los cargos que vienen consignados en el CAP, define
cómo es que va a ser su estructura de ingresos también del personal, ¿no? Que se va a ver reflejado ya en el PAP, ¿no? Pues hay aquí ciertos requisitos, ¿no? De que algunos cargos que se consignan en el CAP tengan una naturaleza de tipo definida para el control de sus ingresos, ¿sí? Ahora, ¿qué es una plaza? Una plaza ya es un cargo que está en el CAP, pero que ya cuenta con crédito presupuestario, ¿no? O sea, esto ya se refleja en el PAP. Un cargo con presupuesto se convierte en una plaza. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver qué es el presupuesto analítico de personal en sí, ¿no? Es un documento de gestión institucional, tal cual lo son el ROF, el CAP, ¿no? El MOP, ¿no? Que tiene por finalidad sistematizar el presupuesto de las plazas que corresponden a los ingresos de personal que recibe el servidor público, de manera periódica, permanente, excepcional u ocasional, incluyendo las aportaciones que por ley le corresponden. O sea, acá contiene los cargos, los regímenes laborales a los cuales pertenecen, los grupos y sus conceptos que percibe la persona, ¿no? Además, el PAR refleja en términos presupuestarios el costo que representaría contar con una determinada cantidad de plazas, ¿no? Vacantes o ocupadas en los cargos identificados en el CAP provisional. Aquí tenemos que tener en cuenta ese alineamiento que tiene que existir entre los cargos que forman el CAP con su estructura orgánica y la propuesta de PAP, ¿sí? Adicionalmente, se considera inclusiones especiales. Estas inclusiones especiales nos estamos refiriendo a aquellos cargos o aquellas personas que ocupan estos cargos, pero que no forman parte del CAP, ¿no? Que no constituyen una plaza en realidad, ¿no? Como son las dietas de los consejeros regionales, en el caso de los gobiernos regionales, de los miembros del directorio de algunas instituciones colegiadas. También estamos hablando de personal serumista, personal residente de la salud para el caso de sectores de salud, y del personal destacado que puede tenerlo cualquier entidad, ¿no? Este presupuesto analítico de personal también tiene la particularidad de que no incluye al personal bajo los alcances de la ley del decreto legislativo 1057, ¿no? Como son los contratos administrativos de servicios. Ellos no entran dentro de la propuesta de pago. Siguiente, por favor. Ahora, el presupuesto analítico de personal, en el tema de la formulación, nosotros ya hemos dicho que se formula en base a la estructura orgánica, ¿no? Organizacional recogida en el CAP o en el CAP provisional. Por eso que el alineamiento tiene que ser con todos los cargos y con sus unidades orgánicas respectivas, ¿no? Las entidades, a través de la Oficina de Recursos Humanos, lo que haga a sus veces, también formula la propuesta de PAP conforme a los formatos que forman parte de la directiva. ¿Qué quiere decir eso? En alguna reunión anterior nos preguntaron, ¿quién inicia el proceso de elaboración del PAP? Acá lo indica, ¿no? Es la Oficina de Recursos Humanos la que inicia el plan, ¿sí? Y para ello, en la directiva se han considerado 5 formatos. El formato A1, que es el presupuesto analítico de personal en sí. El formato A2, que es el presupuesto analítico de personal también, pero ya nominal, de una manera nominal, con nombres y apellidos, ¿no? El formato 3 es un listado de plazas de carrera cuyo personal es materia de encargatura o designación. Aquí están incluidos algunas entidades en particular, ¿no? Que no cuentan con la plaza del directivo y realizan esas encargaturas, ¿no? Solo ahí, o sea, hemos tenido que otorgar opinión favorable para algunas entidades para que puedan hacer uso de esas encargaturas. El formato B es un detalle de ingresos de personal, ¿no? Cada uno con su marco legal, ¿no? Si es personal administrativo,
de la 276 tendrá su MUP, tendrá su BET, ¿no? Si es de la 728 régimen privado, tendrá su remuneración principal, su familiar, su CTS. En ese formato se identifica todos aquellos ingresos del personal. Y por último, en el formato C, que es el presupuesto analítico de personal, el resumen, ¿no? Tanto del formato A1 como A2. Siguiente, por favor. En esta lámina hemos querido demostrar cuáles son los principales datos que podemos obtener del CAP o del CAP provisional, que nos va a servir para completar las columnas de la propuesta de PAP, ¿sí? De los formatos ya explicados anteriormente, que los vamos a desarrollar luego de manera más operativa en el Excel, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos de este cuadro de asignación de personal? Necesitamos el número de CAP, ¿sí? El número de orden del CAP, la denominación del cargo, el órgano o unidad orgánica y la clasificación de cargos. En esta parte quisiera incidir porque a veces las unidades ejecutoras no diferencian, por ejemplo, cuando es una clasificación ES y una clasificación AP. La clasificación AP viene a ser, si verificamos al personal administrativo de la 276, aquí se encuentran los dos grupos, como son los técnicos y los auxiliares, ¿sí? En la clasificación AP, o sea, es un servidor público de apoyo. Mientras que en la clasificación SPES es un servidor público especialista. Acá se agrupan todos los que son del grupo ocupacional profesionales, ¿no? De la 276. Y los directivos superiores pueden ser empleados de confianza, como es en este caso SC, pueden ser directivos superiores, que es SPDS, o pueden ser directivos ejecutivos, ¿no? SPEJ, ¿ya? Para que tengan en cuenta eso, ¿no? Más o menos cómo se va alineando todos estos datos en los formatos que ya están establecidos en el directorio. Siguiente, por favor. Ya, aquí vamos a explicar el llenado de los formatos, ¿sí? Primero en la lámina, luego ya vamos a ingresar al Excel. Siguiente, por favor. Este es el formato A1, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene? Contiene la unidad orgánica u órgano, en primer lugar, el número de PAP, que es un correlativo, ¿no? Desde el número 1 hasta la última plaza que tengan en su PAP, va a ir en ese orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta N. El número de CAP que ya indicamos, lo sacamos de la anterior diapositiva que habíamos estado viendo, ese es el número del CAP. El tipo de registro. Este tipo de registro, acá se consideran, ¿no?, las plazas en sí, las plazas regulares. Algunas plazas por sentencia judicial en calidad de cosa juzgada también se contemplan aquí como plaza. Y las denominaciones especiales que no constituyen una plaza, ¿no? Como ya lo habíamos explicado, tenemos ahí el personal destacado, puede ser los residentes de salud, los edunistas, los directores, los miembros del directorio, los consejeros regionales en el caso de los regionales y los regidores en el caso de gobiernos locales, ¿no? Esos datos van aquí en tipo de registro. Luego tenemos el número del código de la IRS, ¿no? También es importante para poder verificar en la IRS, hacer ese cruce de información que establezca ese alineamiento entre lo que indica su CAP y lo que están proponiendo como PAP. El código de registro UE mayormente lo utilizan las unidades ejecutoras del sector educación, ¿sí? Ahí consignan, en el caso de las UGELES, consignan lo que es su código Nexus. Para el resto de entidades no es obligatorio llenar este código de registro. En el Estado pueden ser que la plaza esté ocupada, que esté vacante, que esté con baja temporal, o que esté ocupándolo algún reemplazo, ¿no? Una suplencia. Ese es el Estado. El régimen laboral, si hablamos de los administrativos de la carrera pública,
¿no? Es el decreto legislativo 276. Aquí también tenemos al régimen laboral privado, la 728, a los regímenes especiales, como son el personal de la salud, por ejemplo, tiene su propio régimen, los docentes universitarios, los docentes de EBR, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la Policía, ese es su régimen laboral. Va a depender mucho de la entidad para que vean qué consignan aquí. El grupo ocupacional, si nos referimos al decreto legislativo 276, al personal del régimen público, vamos a tener 4 grupos, ¿no? Funcionarios o directivos, los profesionales, los técnicos y los auxiliares, ¿no? En el caso de asistenciales, también comparten los mismos grupos, salvo que en asistenciales no hay funcionarios, ¿no? Hay profesionales, técnicos y auxiliares. Esto para lo que se llena en el grupo ocupacional. Luego tenemos el cargo que se extrae del CAP. En esta columna, ¿sí? La clasificación del cargo, también que lo vimos en la diapositiva anterior, esos datos se extraen del CAP. Ahora, el cargo estructural que está en el AIRS es el nivel remunerativo que ha alcanzado la persona, ¿no? Si es profesional, por ejemplo, puede ser SPA, SPB, SPC, ese tipo de... estos datos que van consignados aquí en esta columna. Ahora, puede existir algunos niveles remunerativos o cargos estructurales que no coincidan con lo que está en la IRS. Ustedes deberían poner también el cargo correspondiente o el nivel correspondiente. Sin embargo, cuando haya diferencias entre ambos datos, sí vamos a tener que revisar o pedir sustento de esa información, ¿sí? Lo ideal sería que quede lo mismo, ¿no? Quede lo mismo. El número de horas o la jornada laboral lo define ya cada carrera, ¿no? 40 horas en el caso de administrativos y asistenciales. En las carreras especiales algunas también tienen 40 horas. En el régimen de la reforma magisterial ya tenemos ya distintos, ¿no? Tenemos 30 horas, 40 horas, ¿no? Eso ya lo va a definir cada régimen. Sí, y en la parte de la derecha se consignan todos los conceptos de ingresos, incluidos los aportes, ¿no? Se tiene ahí, por ejemplo, que consignar el MUC, el BED, si son administrativos, el incentivo único, ¿no? El CAPAE, o alguno otro concepto que por ley le corresponde recibir al trabajador de una determinada carrera, ¿no? O régimen. Siguiente, por favor. En el formato A2, lo único que lo diferencia del formato A1 es que le agrega estas columnas que son nominal, ¿no? Aquí vamos a consignar la modalidad de ingreso, los apellidos y nombres de las personas, el tipo de documento y el número de documento. Siguiente, por favor. Este es para uso excepcional. Por ejemplo, tenemos acá mapeados que esto lo utiliza SUNAT de INPE, ¿no? Aquí iría, cuando se trata de hacer una encargatura, aquí iría la plaza de carrera, la cual está siendo promovida o encargada, ¿no? Si en el formato A1, A2, lo proponen como funcionario, a pesar de que no tenga la plaza de funcionario la entidad, aquí tendría que identificarse quién es la persona a quien le están encargando, con su nivel de carrera que le corresponde, ¿no? No como F, de repente como profesional o técnico, pero a él es el que le están encargando. Sí, ese es excepcional, este formato. Siguiente, por favor. En el formato B, como ya les he indicado, acá se detallan cada uno de los ingresos que percibe el trabajador dentro de la propuesta PAP, ¿no? Si son administrativos, va a tener multibet, incentivo único, ¿no? Escolaridad, aguinaldos y los aportes, ¿no? Y cada uno tendría que poner su marco legal con el cual se
se aprueban estos conceptos de ingresos, ¿no? En el caso de tener una sentencia judicial, también podrían consignar acá, en la columna que corresponda, estos datos, ¿no? Número de expediente, el juzgado, y para quién o para quienes les alcanza ese beneficio de acuerdo a la sentencia. También tenemos laudos arbitrales, también se consignan, ¿no? Para llevar ahí un orden de cuáles son todos los conceptos ya que han venido ya otorgándose al personal, pero que tenga carácter legal, ¿no? Que tenga marco legal habilitante, o que tenga una sentencia o un laudo o condena, ¿sí? A la parte de la derecha, acá indica si es el ingreso es periódico, excepcional, ocasional, ¿no? Si está afecto a cargas sociales. Si el ingreso es periódico, excepcional, indicar el mes en que se percibe. Por ejemplo, si es el MUC, iría el mes 00, porque se otorga todos los meses, es continuo. Pero si se trataría, por ejemplo, de la escolaridad, el mes 01, porque se otorga en enero, aguinaldo de julio 07, aguinaldo de diciembre 12. Hay algunos otros conceptos ocasionales también que se vienen otorgando. Para ello tiene que identificar, ¿no?, en qué mes se les otorga, si está afecto a cargas sociales y si es ocasional o permanente. La fuente de financiamiento, RO, RDR, la mayoría de entidades se financian con RO, salvo algunas que recaudan, ¿no? Esas se financian en RDR. Y la específica del gasto asociada al concepto remunerativo. ¿En qué específica de gasto se viene ejecutando? Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. En el formato C, ya aquí se define ya el resumen de todo lo que se ha trabajado en el formato A1 o A2, ¿sí? Acá se tiene que consignar no solamente hasta este nivel, ¿no? La directiva nos indica que se tiene que hacer hasta el nivel, bueno, se tiene que partir desde el nivel de régimen laboral, grupo ocupacional y nivel remunerativo, cargo estructural, ¿sí? Y si las plazas están ocupadas o vacantes. Mayormente nosotros empezamos a formular o a presentar la información primero con las plazas, luego con las no plazas, la que le llamamos no plazas, que son las especiales, ¿no? Ahí están los destacados, los serenistas, que no necesariamente se van a ver reflejado el cargo en el CAP, ¿ya? Ellos no forman parte del CAP, ¿no? Por eso se consideran como no plazas, pero este es el orden, ¿no? Primero irían plazas ocupadas vacantes por régimen, grupo y nivel remunerativo. En los siguientes diapositivas vamos ya a realizar una revisión en sí ya de los formatos, ¿no? O sea, cómo hemos ido elaborando los formatos, cómo hemos ido llenando las columnas para que ustedes entiendan mejor el llenado de este formato. Siguiente, por favor. Ya, el equipo de la Dirección de Técnica, Registro de Información ha desarrollado una macro para que a partir de información que está en el AIRS, ustedes puedan desarrollar el formato A2 directamente, salvo algunas columnas que van a estar vacías por el tema de que se tienen que extraer esos datos del CAP, pero la mayor parte de la información extraída del aplicativo AIRS ya les permite tener a un 70 o 80% la información consignada ya en este formato. Siguiente, por favor. El funcionamiento de la macro le vamos a mostrar a continuación, y también vamos a indicarle algunos datos que deben tener en cuenta para que se pueda
llenar los formatos de manera adecuada. ¿Me das pase para poder compartir mi pantalla y mostrar los formatos en Excel, por favor? Ya, aquí estábamos hablando del formato A1, ¿sí? Estos cuatro datos que están de otro color, aquí las cabeceras de otro color, se extraen del CAP, ¿sí? La unidad orgánica, el número de CAP, el cargo y la clasificación de cargo. Como ya habíamos visto, son estos datos de aquí. Número de CAP, cargo, unidad orgánica, órgano y la clasificación. Esos datos van consignados en esta columna. El número de PAP, como dijimos, es un correlativo, ¿sí? El tipo de registro, si son plazas, si son plazas regulares o plazas por sentencia judicial, o las que no constituyen plazas, ¿no? Como son los destacados, residentes, servilistas, miembros del directorio, etcétera. Aquí van. El orden es ¿no? Primero las plazas, luego las situaciones especiales. Tenemos un ejemplo acá elaborado, ¿no? Aquí la unidad orgánica extraída de un CAP sería la dirección, la Secretaría General, Oficina de Relaciones Públicas, sería legal, y Departamento de Sanidad, ¿no? Hemos asumido que tienen 10 plazas, ¿sí? El número de PAC va entonces desde el 1 hasta el 10, correlativo. El número de CAP se obtiene del otro cuadro, del CAP provisional o CAP. Los tipos de registro, en este caso, todos son plazas, ¿no? Pero podría haber destacados, podría haber sedunistas, dependiendo de la entidad, ¿no? Acá también tenemos que el número de la IRS es lo que sale cuando se genera la macro. En un momento lo vamos a explicar cómo se genera la macro. El estado, si está ocupado o vacante, puede estar en baja temporal o puede ser una suplencia. Régimen laboral, acá hemos escogido dos regímenes. El administrativo de la 276 y las carreras especiales de los profesionales de la salud, ¿sí? Del grupo profesionales de la salud. En este caso, en administrativos hemos puesto los 4 grupos que forman parte de los administrativos, ¿no? Un funcionario, un profesional, un técnico y un auxiliar. El cargo está relacionado con esto, ¿no? Aquí está la clasificación. Esta clasificación también la obtenemos del CAP, ¿no? Las 4 columnas que le habíamos indicado. AP, técnico. Un técnico y un auxiliar son AP. Un directivo es DS y un profesional es ES, especialista. Así vamos llenando entonces las columnas. También tenemos el cargo estructural en el AIRS. El cargo estructural en el AIRS no necesariamente está bien, ¿no? Sin embargo, no está bien, ¿por qué? Porque la unidad ejecutora tiene que mantener actualizada la información. Por ejemplo, alguien cesa como un SPA, ¿no? Y ya no tiene más personal para que ascienda. Entonces, lo que cree conveniente la entidad es contratar a alguien. Pero para que contraten a alguien tiene que ingresar desde el nivel de inicio, ¿no? O sea, esa plaza debería cambiar de un SPA a un SPE o un SPF, ¿no? Entonces, por eso puede que haya estas diferencias aquí entre lo que dice la IRS y lo que dice la entidad en el nivel remunerativo, ¿sí? Para los casos donde haya esa diferencia, nosotros le vamos a solicitar a la entidad que nos sustente, que nos dé el sustento respectivo para verificar si efectivamente este cambio amerita actualizar. En este caso de personal administrativo o profesionales de la salud, acá vienen sus ingresos. Tenemos los ingresos imponibles en primer lugar, ¿no? En la 276 tenemos el MUC. Y los profesionales de la salud tenemos el 65% que está afecto a carga social del decreto legislativo 53, ¿no? Que es el régimen de percepción de los profesionales de la salud y asistenciales. Tenemos los aportes.
Aportes tienen en salud. Pueden tener aportes también, por ejemplo, en el sector salud, el seguro complementario de trabajo de riesgo, también forma parte de un aporte, ¿no? Luego venimos con los ingresos no imponibles, ¿no? Aquí está el otro 35% de la 1153, y acá está el BET, para el caso de los administrativos, ¿no? MUC y BET. Seguimos con el incentivo único, la escala aprobada con la resolución electoral anterior, ¿no? Del año pasado, escolaridad y los aguinaldos. En este caso, como no es una entidad de la 728, el CTS no se coloca. Y mayormente CTS está relacionado a 728. Pueden haber otros ingresos ocasionales, incluso aportes ocasionales, ya eso va a depender de la entidad a la que pertenezca el pago. Este es el formato A1. El formato A2, básicamente lo mismo, solo que tiene de diferencia las columnas nominales, ¿no? Acá vamos a identificar si la persona ha ingresado por concurso, si ha ingresado por una sentencia judicial, si hay una ley específica que ha permitido ese ingreso, ¿no? Al sector público, se ha pedido su nombre, tipo de documento y número de documento de identidad. Se eliminan estas 4 columnas del formato A2 y se convierte en el formato A1. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Y acá también nos sirve para detallar un poquito algunos ingresos derivados de sentencias judiciales que le correspondan a un cierto número de personas o a una persona en particular, ¿no? Entonces, esto nos va a poder identificar más fácilmente esa particularidad. ¿Ya? Un ejemplo, bueno, básicamente es la misma que vimos en el estado, que era vacante. Si se trata de DNI 3, si se trata de carnet extranjero. El formato de 3, como le dijimos, es excepcional, ¿no? Para materia de encargatura. El formato B, aquí se detallan los conceptos de ingreso, ¿no? O sea, los mismos conceptos que vimos aquí en el A1, estos conceptos los llevamos acá al formato B, ¿no? Si es personal administrativo, como dije, MUC, BET. Si es personal de la salud, valorización principal, el incentivo único. Si tienen una sentencia del incentivo único, la agregan acá. La idea es identificar cómo nace este reconocimiento mediante una sentencia, ¿no? ¿Derivado de qué? Puede ser del incentivo único, de zona rural, de la asignación, de la refrigerio y movilidad, por ejemplo, ¿no? O la misma escolaridad que tienen los pactos colectivos o los laudos, ¿no? Ahí sí tienen que llenar la columna que corresponda, ¿no? Pero acá tiene que ir detallado todos los ingresos, incluido el aporte, ¿no? Que es de salud. Si es permanente o ocasional, si está afecto o no a cargas sociales, ¿sí? Si es periódico, en qué mes se otorga. Cuando son permanentes, todos los meses, mes 00. Y cuando es ocasional, en qué determinado mes se otorga ese beneficio, ¿no? 1, 12, 7, los aguinaldos. La fuente de financiamiento de RO, puede ser RDR también. Y las específicas de gasto, como ya les indicaba, tiene que estar relacionado con el concepto en sí, ¿no? El concepto en sí tiene las específicas de gasto ya establecidas. Y el formato C, que es un resumen de todo lo que se ha explicado, ¿no? De todos los formatos. Pero como dijimos, tienen que tener el detalle del régimen, el grupo y el nivel, ¿sí? Organizados en primer lugar por ocupados, ¿no? Ocupados y vacantes.
sea, si se trata también de una plaza o de una situación especial, como la que llamamos no plaza, ¿no? En este caso, las no plazas son destacados. ¿Sí? Entonces, el orden es ese. Primero van las plazas regulares con régimen, grupo y nivel remunerativo. Y acá ya nos permitiría, este formato nos permitiría saber cuánto es efectivamente su costo anualizado de su propuesta de PAP. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Ahora vamos a ir a revisar. También hemos preparado y le hemos compartido algunos datos que le van a servir para que ustedes puedan llenar su formato, ¿no? Como son la clasificación, ¿no? Esto está en la directiva de servir, SFP, funcionario público, empleado de confianza, directivo superior, ejecutivo, especialista, apoyo y los regímenes especiales. El Estado, si está ocupado vacante en baja temporal o reemplazo o suplencia. Los regímenes laborales, administrativos, asistenciales, carreras especiales, régimen privado, fuerzas armadas policiales, servicio civil, ¿no? Cada uno de estos regímenes va a tener un grupo en particular, ¿no? Acá están agrupados todos los grupos. Y los cargos que hasta el momento tenemos 1918 cargos, ¿no? Se le va a servir para que, en el caso de que no estuviera bien registrada en el AIRS, se busca el cargo correspondiente y tendría que estar alineado a su CAP, lógicamente. Ese cargo tendría que estar consignado en el cargo, ¿no? Y si se medita el cambio, se cambia, ¿no? Se alinea el cargo. Y esta es la escala del MUC, ¿no? El decreto 420 de 2019, donde establece ya el monto para la 276, ¿no? Monto único consolidado. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la macro. En este caso, la macro ya está, o sea, la función de la macro es simplemente darle un clic al archivo que obtenemos de la IRS y listo, se genera el formato A2. ¿Sí? Para ello vamos a abrir acá este es una data nominal que he extraído de la IRS para ver la funcionalidad de la macro, ¿sí? Importante que la macro tenga el mismo nombre, ¿ya? Este, por ejemplo, es el nominal de la IRS que se ha generado. Importante que cuando ustedes guardan esta macro le pongan el mismo nombre, no le cambien el nombre. Macro PAP, formato A2, versión 1. Porque a veces cuando lo descargan y lo guardan en su computadora, como que le cambian el nombre, delante le pone copia de y tal. O algunos le dicen, para acordarme le voy a poner macro de PAP, UGEL o salud de URA, ¿no? Algo así. Entonces, importante es mantener el nombre, ¿sí? Luego se genera un reporte, el que yo acabo de abrir. Se genera este reporte. Estando ambos archivos Excel abiertos, se va a la pestaña Vista y luego selecciona macro. Pero se va a la pestaña Vistas acá, en la nómina de ellos, ¿sí? Entonces vamos acá a la pestaña Vista, ubicamos macro acá a la parte derecha y ejecutamos la macro. Y listo. La macro ya generó el formato A2. ¿Sí? Lo único que ustedes tienen que hacer, en primer lugar, yo les sugiero que revisen su estructura orgánica, porque no necesariamente como está registrada en el AIRS está bien, está correcto. De repente, esta persona no está en el despacho ministerial, entonces
la movemos y está en Secretaría General, ya la colocamos. Eso es importante, que muevan primero las personas y que la estructura orgánica esté bien, esté alineada tanto del CAP como en su nueva propuesta de PAP, ¿sí? Una vez que haya hecho todo esto, buscan el número de CAP, ¿no? Que lo obtienen de aquí, ¿no? El tipo de registro, en este caso, acá hay un destacado. Nosotros lo conocemos ya por el código, ¿no? Código 8 es destacado. Código 1, plazas regulares. Entonces, para no confundirnos, de repente le ponemos plaza. Y acá le ponemos destacado. Aquí ya todos tienen su código IRS, ¿no? Todos tienen código IRS. Esto, como les indiqué, es opcional, salvo las entidades del sector educación, como son las UGELs, que lleva el código Nexus, ¿no? El Estado, ocupado, vacante o con baja temporal, acá en este caso, ¿no? El régimen laboral, en este caso es el ministro, ya está dentro de la ley de servicio civil, el ministro, los viceministros, el secretario general, ¿no? Los ministerios, ¿no? Son funcionarios públicos. Este es un grupo de régimen laboral 276, ¿no? Aquí están los regímenes laborales. Va a depender de la entidad para que se ubiquen los regímenes laborales. En salud hay 3 regímenes laborales mínimos, ¿no? Administrativos, asistenciales y profesionales de la salud. Entonces, estos datos ya lo obtuvo de la IRSIA. Lo que le falta es ordenar esto, colocar los datos del CAP, ¿no? Colocar el clasificador también del CAP, comparar los cargos del CAP, ¿no? Porque estos son datos extraídos de la IRS, esto tienen que compararlo con el CAP. Colocar qué niveles tiene la entidad en esta columna, lo ideal es que sea lo mismo, ¿no? Que sea lo mismo. Las horas ya son 40 por régimen. Y si se dan cuenta, aquí obtiene también los nombres de las personas. Una vez que yo tengo ya llenos todas estas columnas, lo último, yo debo acá codificar y ponerle su número al PAP. Digamos que ya está ordenado. Todas las columnas. Entonces, mi número de PAP va a ser desde el 1 hasta el último. 129 plazas. Al final también va a tener que hacer sus fórmulas, ¿no? Los ingresos imponibles. Tenemos 2 ingresos imponibles. Tenemos aportes. No imponibles. En este caso no tiene BET. Entonces lo tiene y la asignación de la compensación económica del ministro, no tiene BET. Si tiene incentivo único, si tiene, y luego vienen los ocasionales. Ya, una vez que terminan de hacer todas estas filas, las fórmulas lo copian hacia abajo. Ya tiene ya su formato 2 ya terminado. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que ya lo tengo completo el formato 2, simplemente saco una copia, ¿no? Elimino estas 4 columnas
y ya tengo el formato A1. Esa es la facilidad que me permite en la macro manipular la información a partir de lo que ya está registrado en el EIF, ¿no? Entonces, ya no tengo que estar trabajando todas las columnas, tengo que estar nada más revisando que esté alineado el cargo y obtener estos datos del CAP. ¿Sí? Para el formato, el formato B ya se obtiene, ¿no?, de los conceptos que tiene aquí la entidad, simplemente se lo lleva al detalle, como vemos aquí, el formato B, se lo lleva al detalle, qué conceptos tienen en sus columnas, ¿no?, y llenar el resto de datos, ¿no? Si tuvieran sentencias, también, si tuvieran laudos, también indicar, ¿no?, el laudo tal, está reconocido, ¿no? Y el formato C, ya esta es una tabla dinámica de aquí, del formato 1, ¿no? Porque aquí ¿qué datos me van a servir cuando haga mi dinámica? Régimen laboral, grupo y nivel remunerativo, ¿sí? Aparte, también tengo si es plaza o si es no plaza y el estado, ¿no? Para eso utilizo la tabla dinámica para llegar a este resultado. Y con ello culminamos lo que son la explicación de cómo se debe llenar los formatos establecidos en la Directiva 005. Ahora sí, queda una diapositiva más, por favor, si las presentas, y ya para culminar. Ya, el presupuesto analítico de personal. Aquí queríamos incidir en la anterior, por favor. La de la macro es la anterior. Ya. Siguiente, por favor. La siguiente. Ya, aquí, en cuanto a la presentación, ya, o sea, ya vimos formulación ya, porque en la formulación están establecidos los formatos, ¿no?, que deben presentar para... Ahora nos vamos al tema de la presentación. El titular del pliego es el que envía el documento para la evaluación al MEF, ¿no?, a nosotros, a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. El titular del pliego, ¿ya?, solicita opinión favorable, ¿no?, hasta el último día del mes de febrero. Acá queríamos incidir en que los plazos ya están establecidos y tendría que tener ir trabajando su propuesta de PAP para que a última hora no ocurra, ¿no?, que se aglomeren todas las entidades. Ya deberían estar presentando las semanas siguientes, ¿no? Como bien saben, también los formatos A1, o formato A2, A3, bueno, la A3 son aquellas sugeridas por la de FRH. Este contenido del oficio va a tener a los formatos, a la copia del CAP o CAP provisional, ¿no? Este último tiene que tener informe favorable de servir, tanto en PDF como en Excel, ¿ya?, para cruzar información de manera más rápida. O sea, el oficio con los formatos, la copia del CAP o CAP provisional vigente, ¿no?, el informe de las oficinas de recursos humanos y de la OPP, ¿no?, Oficina de Presupuesto, y en este caso, como el titular del pliego va a enviar la información al MEF,
presupuesto del pliego también tiene que hacer un informe, ¿sí? O sea, el informe de disponibilidad presupuestal lo va a dar la oficina de presupuesto de la unidad ejecutora y del pliego, ¿ya? No, las dos oficinas de presupuesto. Recursos humanos no necesita opinión del pliego de recursos humanos, está solo de la unidad ejecutora. Y todo en un soporte electromagnético, ¿no? Puede ser un CD donde esté todo este expediente, ¿no? Los 4, los 5 formatos, el CAP provisional, los informes y el oficio del titular del pliego para la presentación. Siguiente, por favor. Ya, en el caso de reposiciones o reincorporaciones, o sea, para crear una nueva plaza, ¿no? O de repente que le reconozcan un nuevo ingreso, o no, más que un nuevo ingreso, le reconozcan un ingreso distinto del concepto que viene percibiendo, ¿no? O sea, en otro monto. ¿Ya? Para esos casos, le sugerimos nosotros que cuando se traten de estas sentencias, lógicamente tiene que tener la calidad de cosa juzgada, ¿no? Y no están registradas en la IRS, de acuerdo a la segunda disposición complementaria final, la pueden enviar dentro de su propuesta. Sin embargo, por ser un tema delicado o muy extenso, porque hemos visto sentencias judiciales que vienen en un bloque, no sé, más un libro entero prácticamente, y tienen cantidad de información, eso dilataría un poquito el tiempo para nosotros emitir opinión favorable. Les sugerimos que cuando hagan su presentación de PAP no incluyan estas sentencias que no están registradas en el AIRS, pero que sí lo envíen para que de forma paralela se vayan evaluando. Una vez que esa sentencia ya tenga opinión favorable, ustedes pueden solicitar una actualización de su PAP, ¿no? Que lo pueden hacer en cualquier momento. ¿No? Para eso sí no hay plazo, pero que no pase nada más el año fiscal. Para los dos casos, ¿no? En el caso de ingreso personal por montos de convenios colectivos, lo mismo, ¿no? Además que tienen que adjuntarse, ¿no? Copias fedateadas o legalizadas los documentos. Siguiente, por favor. Algunos plazos, datos importantes acá dentro del presupuesto analítico personal, ¿no? El PAP, ustedes saben, tiene una vigencia anual, coincide con el año fiscal que ha sido aprobado, ¿sí? Una vez que la Dirección de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos emite opinión favorable para que ustedes aprueben su PAP, no tiene que pasar más de 10 días para que la entidad, mediante acto resolutivo, una resolución, apruebe su PAP, ¿no? Ojo, acá ya hay que tener en cuenta esto. Acá dice titular de la entidad, ¿sí? El oficio que nos envían solicitando el visto bueno o la opinión favorable al MEF, eso tiene que hacerlo el titular del pliego, pero la aprobación de su PAP mediante acto resolutivo tan solo lo puede hacer el titular de la entidad. En el caso de la sede de los gobiernos regionales va a coincidir, ¿no? El titular de la entidad es el titular del pliego. Pero el resto de unidades ejecutoras no tiene que ser el pliego quien aprueba, ¿ya? La misma entidad, mediante su titular, emite su resolución administrativa. Otra cosa muy importante es que el PAP aprobado es publicado también en su portal institucional de la entidad, ¿no? El portal oficial, conjuntamente con la resolución, ¿no? Que lo aprueba en un plazo no mayor de 5 días hábiles después de haberse aprobado este PAP. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. La siguiente, por favor. Aquí también estamos indicando que la resolución de aprobación del PAP y sus anexos son emitidos a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos para su registro en el AIR, ¿no? Considerando la opinión favorable emitida en un plazo no mayor de 10 días contados a partir de la fecha de su aprobación. La entidad, luego de que aprueba su PAP, tiene que solicitarnos
que actualicemos el AIRS, ¿no? Nosotros cuando emitimos opinión no actualizamos de oficio el AIRS. ¿Por qué? Porque recién ustedes van a aprobar su PAP mediante un acto resolutivo, ¿no? Entonces, si ustedes no nos envían su PAP aprobado de acuerdo a los formatos ya que están establecidos y nos indican, ¿sabes qué? Necesito que actualices el AIRS, nosotros no vamos a hacer de oficio, ¿eh? Tiene que ser solicitado por la entidad una vez que aprueben su PAP. Y por último, la propuesta de PAP se presenta luego de la publicación de la ley de presupuesto, ¿no? Primer día hábil del año, ya ustedes están en capacidad de poder presentar su propuesta de PAP. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, acá hay algunos datos de los contactos, ¿no? Cada uno tiene su sectorista, cada entidad tiene su sectorista, se comunican con ellos para cualquier consulta, y además de los amigos de Conectamed, que dependiendo de la zona de asistencia donde se ubiquen, también pueden hacerle las consultas respectivas. Cualquier problema o en la funcionalidad del aplicativo se pueden también comunicar con soporte AIRS, soporte-airs@med.gov.p, ¿no? Para que a veces no pueden hacer un alta o no pueden hacer una baja. Entonces los que pueden ayudarle en ese aspecto son los líderes de soporte, ¿sí? Siguiente, por favor. Ya, y llegamos al final de la presentación. Una vez más agradecido por su participación a todas las personas que han estado escuchando esta asistencia técnica. Te doy el pase, Sofi. Muchas gracias. Gracias, Eddie, por tu presentación. Por otro lado, hacerles recordar que para consultas adicionales, ya Eddie lo ha mencionado, pueden contactarnos a través de los especialistas de la Dirección General de Gestión Fiscal y Recursos Humanos en la sección de Contáctenos del portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Y asimismo, a través de los especialistas del Conectamed. De esta manera, hemos llegado al final de la asistencia técnica sobre la formulación, aprobación, registro y modificación del presupuesto analítico de personal. Muchas gracias, que tengan todos muy buenos días.